Hola, bienvenidos a mi canal. Se llama Canon, que significa lo desconocido. Espero que os guste este capítulo. Si es así, dad like y suscribíos. El 20 de febrero de 1957, en una ciudad de hormigón y acero, Nelson Rockefeller, de 49 años, un hombre ambicioso, presentaba al mundo una nueva exposición de arte primitivo. Los objetos que se exhibían venían de un mundo lejano, entre la que destacaban una pieza tallada de la isla de Pascua, la cara alargada y exagerada de una máscara de Nigeria, figuras de piedra precolombinas, aztecas y mayas descansaban sobre cilindros y cubos blancos, iluminados por luces de riel contra paredes blancas. Debían ser vistos como auténticas obras de arte. Nelson se convertiría en gobernador de Nueva York. En 1960 se postularía para la presidencia y en 1974 se convertiría en vicepresidente de los Estados Unidos. Mientras los invitados mordisqueaban canapés y bebían vino, les dijo que su nuevo museo era el primero de su tipo en el mundo, dedicado exclusivamente al arte primitivo. Un joven fascinado observaba la exposición. Era Michael Rockefeller, el hijo menor de Nelson. Tenía solo 18 años. Es fácil imaginar el poder que tuvo el evento para él, el orgullo de su padre por el nuevo museo, la belleza exótica y el atractivo de los objetos, la flor innata de la élite de Nueva York admirándolos. Michael era alto y delgado, bien afeitado y de mandíbula cuadrada como su padre, con gafas gruesas de montura negra. Había crecido con sus dos hermanas y dos hermanos en la casa de la familia de Manhattan y en la propiedad de Rockefeller. Era el bisnieto del fundador de la Standard Oil, que fue catalogado el hombre más rico del mundo, John Rockefeller. A medida que se acercaba el final de sus 4 años en Harvard, Michael era, en palabras, un espíritu tranquilo y artístico, y estaba desgarrado. Su padre esperaba que su hijo fuera como él, seguir una carrera en una de las empresas familiares, banca o finanzas, y disfrutar de sus pasiones artísticas. Michael se graduó cum laude en Harvard, con una licenciatura en Historia y Economía, pero anhelaba algo más. Viajó mucho y estuvo rodeado no solo de arte, sino también de arte primitivo. Conoció al cineasta Robert Garner, que estaba empezando a trabajar en Dead Birds, y firmó como ingeniero de sonido. Mike era muy callado y muy modesto, dijo Carl Heider, quien como estudiante graduado en antropología de Harvard había compartido una tienda de campaña en la expedición cinematográfica de 1961 con él. Por las noches, Heider se asombraba al ver al miembro más rico del equipo zurciendo sus calcetines. Pero Michael también era ambicioso. El padre de Michael lo había puesto a cargo del museo y él pensó que quería hacer algo que no se había hecho antes y traer una colección importante a Nueva York. Ya había mantenido correspondencia con Adrian Herbrands, su director del Museo Nacional Holandés de Etnología, quien recientemente había comenzado el trabajo de campo en Asmat, en Papua Nueva Guinea. La región fue el hogar de personas que vivían como cazadores-recolectores y, sin embargo, producían tallas de asombrosa belleza. Asmat, dijo Heider, era la elección más obvia e interesante. Michael hizo un viaje de exploración allí durante un descanso de la filmación. Solo a mediados de la década de 1950, algunos misioneros holandeses y funcionarios del gobierno comenzaron a pacificar a los Asmat, pero incluso en 1961 muchos nunca habían visto a un occidental, y las guerras entre aldeas y la caza de cabezas seguían siendo comunes. En muchos sentidos, el mundo de Asmat en ese momento era una imagen espectacular de todos los tabúes de Occidente. Mataban a sus vecinos, cazaban cabezas y comían carne humana. No eran salvajes, sin embargo, sino hombres biológicamente modernos, con toda la capacidad intelectual y con un lenguaje muy complejo, cuyo universo aislado de árboles, océano, río y pantano constituía toda su experiencia. Eran cazadores, recolectores de pura subsistencia que vivían en un mundo de espíritus en el ratán y en los manglares, en los árboles de sagú, en los remolinos, en sus propios dedos y sentidos. Todos los aldeanos podían verlos, hablar con ellos. Era su mundo, y el reino de sus ancestros residía en los mares, conocido como Safán. Para ellos, ninguna muerte acababa de suceder. Incluso la enfermedad venía siempre de la mano de los espíritus, porque los espíritus de la persona muerta estaban celosos de los vivos y querían quedarse y causar travesuras. Los Asmat vivían en un mundo dualista de extremos, de vida y muerte, donde uno equilibraba al otro. Solo a través de elaboradas fiestas y ceremonias sagradas y la violencia recíproca se podía controlar la enfermedad y la muerte, apaciguando y persiguiendo a esos antepasados para que regresaran a Safán, la tierra más allá del mar.
Expertos talladores de madera en una tierra sin piedra, los Ahmad fabricaron escudos ornamentados, remos, tambores, canoas y postes ancestrales, llamados bis, que encarnaban el espíritu de un antepasado. Eran obras maestras de 20 pies de altura, de hombres apilados, entretejidos con cocodrilos y mantis religiosas, y otros símbolos de la caza de cabezas. Los palos eran inquietantes, expresivos, vivos, y cada uno llevaba el nombre de un antepasado. Las tallas eran signos conmemorativos para los muertos y los vivos, de que sus muertes no habían sido olvidadas, que la responsabilidad de vengarlas seguía viva. En ellos colocaban las cabezas una vez cumplida la venganza, hasta que el poste se pudría. Para los Ahmad, los hombres blancos vinieron de la tierra más allá del mar, el mismo lugar donde vivían los espíritus, por lo que para ellos eran considerados dioses. Por eso Michael y muchos blancos se sentían seguros. Los Ahmad no mataban a los blancos. Michael no se sumergió en este reino como un aventurero solitario. Era un Rockefeller, por no mencionar un fideicomisario del Museo de Arte Primitivo. Su grupo de viaje incluía, entre otros, a Heblas y René Washington, un antropólogo de gobierno que le fue asignado por el Departamento de Asuntos Indígenas de Nueva Guinea holandesa. Las notas de campo de Michael de su primer viaje a Ahmad y las cartas que escribió revelan una seriedad cada vez mayor con respecto a su colección. Quería producir libros y montar la mayor exposición de arte de Ahmad jamás vista. Michael regresó a Ahmad en octubre de 1961. Washington se unió a él nuevamente y en Asgard consiguió que un oficial de patrulla holandés le vendiera su catamarán casero, en el que Michael metió una gran cantidad de bienes de trueque, hachas de acero, anzuelos y sedal de pesca, tela y bastante tabaco, ya que los Ahmad se habían vuelto adictos a él. Lo primero que hizo es ponerle al catamarán dos potentes motores. Él y Washington, acompañados por dos adolescentes de Ahmad, visitaron 13 aldeas durante 3 semanas. Michael recolectó donde quiera que iba y en cantidad, cargando tambores, tazones, cuernos de bambú, lanzas, remos y escudos. Estaba muy impresionado por los palos whist. En el pueblo sureño de Omadeset había comprado un juego de 4 en su primer viaje. Ahora se encuentra en el ala Michael C. Rockefeller del Museo Metropolitano de Arte, que absorbió las colecciones del Museo de Arte Primitivo después de su cierre en 1976. A mediados de noviembre, Michael y sus compañeros regresaron a Asgard para abastecerse de suministros para otro mes. Partieron de nuevo el 17 de noviembre con la intención de navegar por la costa del mar de Arafura hasta el sur del mar, un área que seguía siendo salvaje, sin cultura y bien conocida por un solo sacerdote, Cornelius Van Kissel, con quien Michael planeaba reunirse. Cuando comenzaron a cruzar la desembocadura del río Vers, las mareas y los vientos en conflicto provocaron olas y contracorrientes. El agua, que había sido suave en un minuto, estaba agitada al siguiente. Una ola ahogó su motor fuera borda y el catamarán comenzó a derivar. Luego las olas lo volcaron. Los dos adolescentes nacidos en los ríos saltaron y nadaron hacia la orilla cercana. Lo lograron. Después de caminar por el barro durante horas, pidieron ayuda en Asgard esa noche. Mientras el gobierno colonial holandés revolvía barcos, aviones y helicópteros para buscarlos, Michael y Washington pasaron una larga noche aferrados al casco volcado. Después del amanecer del 19 de noviembre, Michael le dijo a Washington que le preocupaba que se fueran a la deriva a mar abierto. Alrededor de las 8 en punto de esa mañana se quitó la ropa y se ató 2 bidones vacíos a su cinturón para flotar, embarcándose en un nado que estimó sería de 3 a 10 millas hasta la orilla oscura. Eso fue lo último que se supo de Michael Rockefeller. Washington, que no lo siguió porque no sabía nadar, fue avistado desde el aire esa tarde y rescatado a la mañana siguiente. A medida que la búsqueda de Michael se aceleraba, Nelson y Mary Rockefeller, su hermana gemela, alquilaron un Boeing 707 y lo llenaron de reporteros, que aumentaron en número cuando aterrizaron en Merauke, 150 millas al sureste de Asmat. Pero estaban lejos de Asmat mismo. Estaban allí, pero no estaban allí. No podían hacer nada más que esperar impotentes y realizar conferencias de prensa sin noticias. El 24 de noviembre, el ministro holandés del Interior le dijo al New York Times: ya no hay ninguna esperanza de encontrar a Michael Rockefeller con vida. Los Rockefeller se aferraron a la idea de que podría haber llegado a la costa y un funcionario holandés en Nueva Guinea apoyó esa esperanza. Si Michael llegó a la costa, hay muchas posibilidades de que sobreviva, dijo. Los nativos, aunque incivilizados, son muy amables y siempre te ayudarán. El 28 de noviembre, 9 días después de que Michael se alejara nadando, su padre y su hermana volaron a casa. Después de 2 semanas más, los holandeses cancelaron la búsqueda. Pero hay otra teoría. Resulta que 4 años antes de la desaparición de Michael, el pueblo de Osjarnet y un pueblo cercano, Omadeset, se involucraron en una masacre
masacre mutua. Eran pueblos poderosos, cada uno con más de 1000 miembros, en ríos paralelos separados por unas pocas horas de remo, y eran enemigos. De hecho, se habían estado engañando y matando unos a otros durante años, pero también estaban conectados, como suelen estarlo incluso las aldeas antagónicas de Asmat, por el matrimonio y la muerte, ya que el asesino y la víctima se convirtieron en la misma persona. En septiembre de 1957, el líder de Omadeset convenció a 6 hombres de Ojanet para que acompañaran una flotilla de guerreros por la costa en busca de dientes de perro, objetos de valor simbólico y monetario para los Asmat. En una enmarañada historia de violencia, los hombres de Omadeset se volvieron contra sus compañeros de viaje de Ojanet y mataron a todos menos a uno. El sobreviviente se arrastró a casa a través de kilómetros de jungla para alertar a sus compañeros guerreros, quienes luego contraatacaron. De los 124 hombres que partieron, solo 11 llegaron a casa con vida. Un asesinato aquí, un asesinato allá, podría pasarse por alto, pero para Mas Lepré, el nuevo controlador del gobierno holandés en el sur de Asmat, tal caos era demasiado. Lepré era un administrador colonial de la vieja escuela. Decidió enseñar a los Asmat una lección. El 18 de enero de 1958 dirigió una fuerza de oficiales a Omadeset, confiscó todas las armas que pudo encontrar y quemó muchas canoas y cabañas. Consiguió que se apaciguasen, pero el poblado de Ojanet no era tan manejable y le tenían más respeto. 3 policías papúes enviados con regalos de una bandera holandesa y algunas hachas de acero regresaron rápidamente. Los hombres de Ojanet no querían tener nada que ver con el gobierno y estaban dispuestos a usar la violencia para que quedase claro. La bandera holandesa no fue aceptada. Lepré temía a los Asmat. Se dirigió al pueblo con un contingente policial armado y reforzado y llegó el 7 de febrero bajo una lluvia torrencial. El claro estaba lleno de hombres, pero Lepré notó que no vio mujeres, niños o perros. Eso siempre era una mala señal. Por la izquierda se acercó un grupo en son de paz, creía Lepré, pero a la derecha se encontraba un grupo armado con arcos, flechas, lanzas y escudos. Detrás de las casas, un tercer grupo de hombres irrumpió en lo que describió como bailes de guerra. Lepré y una fuerza de la policía se precipitaron por la margen izquierda y otra fuerza tomó la derecha. Un hombre salió de una casa con algo en la mano y corrió hacia Lepré. Resonaron disparos desde todas las direcciones. El atacante recibió un disparo en la cabeza y la parte posterior de su cráneo voló. Otros 4 indígenas fueron acribillados a balazos. En total 5. Eran los guerreros más fuertes, temidos y valorados del poblado. Los aldeanos recordarían cada detalle de cada bala. Tan impactante fue para ellos la violencia tan rápida, feroz y mágica, ya que solo estaban acostumbrados a sus arcos y flechas. Los Asmat entraron en pánico y salieron disparados hacia la jungla. El curso de las cosas es ciertamente lamentable, escribió Lepré, pero, por otro lado, les ha quedado claro que la caza de cabezas y el canibalismo no son muy apreciados por una institución gubernamental como la holandesa. Es muy probable que la gente ahora entienda que harían mejor en no resistirse a las autoridades. De hecho, era muy poco probable que hubieran llegado a tal entendimiento. Para los Asmat, la incursión de Mas Lepré fue algo impactante e inexplicable. El cosmos salió mal. Construyeron toda su vida en torno a apaciguar, engañar y ahuyentar a los espíritus. Y sin embargo, ahora este hombre blanco, que incluso podría ser un espíritu, había venido a matarlos por hacer lo que siempre habían hecho. ¿El gobierno holandés? ¿Y eso qué es? No tenía sentido para ellos. Clamaron venganza. Los espíritus de los 5 hombres que habían matado a los oficiales de Lepré estaban allá afuera, deambulando, causando travesuras, merodeando por el pueblo, enfermando a la gente, tan reales en la muerte como lo fueron en vida. El mundo estaba desequilibrado. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo corregirlo? Persistieron los rumores de que había llegado a tierra. Luego, en 1968, el editor de la revista New York Times, Mike Matching, viajó a Papua y emprendió una búsqueda de meses. Descubrió un misionero holandés jubilado, Cornelius Van Kissel, que vivía en el área de Asmat cuando Rockefeller desapareció. El sacerdote le contó a Matching una historia extraordinaria. Una semana después de que los últimos buscadores se rindieran, comenzó a escuchar rumores tribales de que el estadounidense había sido capturado y asesinado. El sacerdote dijo que los miembros de la tribu admitieron que lo habían matado, como venganza por la redada policial, y que se lo contaron a otro sacerdote llamado Bompey. El día que Michael partió del catamarán, 50 hombres de Ojanet habían llevado
elevado su ministro de Construcción de Palma al puesto del gobierno en Pirimampun, a unas 20 millas al sur de Ojanet. Viajaron de noche, pasaron el día en el pueblo y luego partieron para el viaje nocturno de regreso a casa. Al amanecer del 20 de noviembre se detuvieron en la desembocadura del río Eta, 3 millas río abajo de Ojanet, esperando que cambiara la marea. Era un buen momento para fumar un cigarro y un bocado de sagú. Algo se movió en el agua. ¿Era un cocodrilo? No, no era un cocodrilo. Era un hombre blanco y estaba nadando sobre su espalda. Michael nadaba exhausto, pero era un gran nadador. El mar estaba en calma. La marea lo estaba empujando hacia la orilla y los tiburones locales no eran devoradores de hombres, y entonces los vio. Se volvió y saludó. Uno de los Azmat dijo: «Gente de Ojanet, siempre estáis hablando de venganza y de matar a un blanco. Bueno, esta es vuestra oportunidad». Siguió una discusión. Algunos pensaron que no debía ser asesinado. Otros pensaron lo contrario, mientras intentaban subir al hombre a una canoa. Uno de ellos le clavó una lanza en las costillas. No fue fatal. Lo llevaron a remo a un arroyo escondido, el río Howard, donde lo mataron y encendieron un gran fuego. ¿Llevaba lentes?, preguntó Bonpeit. ¿Qué tipo de ropa llevaba? Su respuesta quedó grabada a fuego en su memoria. El hombre blanco vestía pantalones cortos, pero pantalones cortos que nunca habían visto antes y que no se podían comprar en Asmat. Pantalones cortos que terminaban en lo alto de sus piernas y no tenían bolsillos. Eran calzoncillos. Bonpeit asintió. ¿Y dónde está su cabeza? Está colgada en la casa de Finn, uno de los asesinos, y era tan pequeña como la cabeza de un niño. ¿Qué pasa con los huesos de sus muslos?, dijo Bonpeit, quien sabía que se usaban como dagas. ¿Y su tibia? Sabía que también la usaban como punta de lanza de pesca. Ajin, otro de los asesinos, tenía un fémur y otro tenía una tibia. Basan la otra. En la lista iba quien tenía la parte superior de los brazos, los antebrazos, las costillas, los pantalones cortos, los anteojos. Un total de 15 hombres se repartieron los restos. ¿Y por qué lo mataron? Por los asesinatos en Ojanet, casi 4 años antes, dijeron. La redada de Lepré. Bonpeit se sintió abrumado. Los detalles, especialmente la descripción de la ropa interior de Michael, eran demasiado concretos para no dar crédito. Unos días después, escribió una nota a su superior en Asgard. Sin tener la intención de hacerlo, me topé con información y me siento obligado a informar de esto. Michael Rockefeller ha sido recogido y asesinado por Ojanet. Las aldeas de Yod, Wibar y el Madeset son claramente conscientes de ello. Cornelius Van Kissel también había estado escuchando cosas. Se reunió con Bonpeit. El 15 de diciembre escribió un largo informe para el controlador. Es cierto que Michael Rockefeller fue asesinado y comido por hombres de Ojanet. Esto fue una venganza por el tiroteo de hace 4 años. Van Kissel lo deletreó todo y dio los nombres de los que tenían parte de su cuerpo. Menos de un mes después de la desaparición de Michael y 2 semanas después de que cancelaron la búsqueda de él, las autoridades holandesas tenían los informes de Bonpeit y Van Kissel. El 21 de diciembre, el gobernador de la Nueva Guinea holandesa envió un telegrama al ministro holandés del Interior. El cable estaba marcado como secreto y destruir, pero parte de él permanece en los archivos del gobierno holandés en La Haya. Ambos sacerdotes habían vivido en Asmat durante años. Ambos hablaban el idioma local y ambos estaban seguros de que la historia que habían escuchado era cierta. Van Kissel quería alertar a la familia de Michael, incluso viajar a Estados Unidos para hablar con ellos, pero en una serie de cartas las autoridades de la iglesia advirtieron a Bonpeit y a Van Kissel que el problema era muy delicado y que se mantuvieran en silencio para que la misión no cayera en desgracia con la población, y pronto enviaron a Van Kissel de regreso a Holanda. El gobierno holandés, comprometido en una lucha con Indonesia y Estados Unidos para retener su última colonia en el este, una política basada en presentar a Papua como una entidad semi-independiente, civilizada y que funcionaba sin problemas, no dijo nada. Cuando Associated Press informó en marzo de 1962 que Michael había sido asesinado y comido, basado en una carta que un tercer sacerdote holandés en Asmat había escrito a sus padres, Nelson Rockefeller se comunicó con la embajada holandesa en los Estados Unidos, que se comunicó a su vez con La Haya. Joseph Luz, el propio ministro de Relaciones Exteriores, respondió: los rumores habían sido investigados a fondo, le dijo, y no había nada de verdad en ellos. Tal vez los sacerdotes y el oficial de patrulla querían creer que los indígenas habían matado a Michael para evangelizarlos y modernizarlos. Los funcionarios holandeses cuestionaron la historia y dijeron que los misioneros no eran confiables. Un año después de la desaparición de Michael, hubo un misterioso brote de cólera. Se vieron muchos helicópteros volando similares a los que buscaban a Michael. Se sabía que más de 70 hombres, mujeres y niños estaban muertos en Ojanet. Sus cadáveres acabaron pudriéndose en plataformas, como era costumbre en Asmat. De vez en cuando podías ver perros caminando con partes de un pie o una mano que después de
de pudrirse lo suficiente se caían de las plataformas, escribió Anton van de Vogt, el sacerdote que había reemplazado a Van Kissel. Fue tan malo que los aldeanos acordaron, ante la insistencia de van de Vogt, acabar con la tradición y quemar a los muertos. Aunque el editor de la revista Mythmachine favoreció la teoría de que Rockefeller había sido asesinado y comido, no descartó la posibilidad de que hubiera sobrevivido. Los hombres blancos eran considerados como poseedores de magia poderosa por los miembros de las tribus del Pacífico. El hijo de un hombre blanco inmensamente poderoso podría haber hecho un tótem mágico fuerte para cualquier tribu, si les hubiera transmitido quién era. Mythmachine ya no tenía permiso para viajar a la región de Asmat, por lo que envió al fotógrafo Malcolm Kidd. Fue Kidd quien firmó las imágenes del piragüista de piel blanca, pero luego Mythmachine permitió que languideciera durante más de 40 años en un almacén estadounidense, hasta que el documentalista Fraser Heston, hijo de Charlton Heston, la encontró. El documental de Heston se llamaba La búsqueda de Michael Rockefeller. Estaba investigando un guión basado en el libro de Mythmachine sobre la desaparición de Rockefeller, cuando encontró alrededor de 15 rollos de película sin cortar y cintas de sonido. No estaba claro por qué había estado acumulando polvo en una bóveda de Nueva Inglaterra, pero se cree que Mythmachine, que murió en 2004, sintió que no tenía suficientes imágenes para un documental. Además, no creía que el hombre misterioso fuera Rockefeller, aunque no había caído en la cuenta en ese momento, ya que pensó que era un indígena albino. En este vídeo de 1969 de un caucásico barbudo y de piel clara remando en una canoa llena de guerreros Asmat desnudos, plantea más preguntas que respuestas, ya que los Asmat no usan barba. El parecido con Michael Rockefeller, un piragüista consumado que llevaba barba, era obvio, y si no fue Rockefeller asimilado a la cultura caníbal de Asmat en los 7 años anteriores, como sugiere Heston, ¿quién fue? En este cuento extravagante donde todo parece posible, no es una pregunta irrazonable. This particular collection that we're standing in front comes from New Guinea. This is the one that was made by my son, Michael C. Rockefeller, who lost his life in the process of making the collection for the Museum of Primitive Art. It is the one area of the world where there was still in existence today a Stone Age people. These beach poles, as they're called, ceremonial poles, were actually made while he was there, and they're carved by the people in the area with stones and shells. No iron or axes or knives were used, and it is almost inconceivable that there is still in the world, or afraid it's going now, but a people who have this extraordinary creativity and yet are living the kind of life that we think of as primitive.